Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Balance de Masa y Energía, Carrera de Ingeniería Química, Profesor Everardo Antonio Fer Hernández, Grupo 3401. Equipo Pumitas, integrantes: Estrada Pérez Miguel Alejandro, Gallos Olivos Erika Carolina, Muñiz Velázquez Viridiana, Vázquez García Angélica Chantal y Vázquez Corona Dulce Ivette. Mezclado de dos corrientes. Se requiere producir 5.000 kilogramos por hora de una solución acuosa que contenga 25% de peso de sólidos. Para ello se mezclarán dos soluciones, una con 12% en peso de sólidos y la otra con 40% en peso de sólidos. Determine los flujos de las soluciones que se mezclarán. Bueno, para poder resolver nuestro problema, primero vamos a plantear el esquema. El esquema queda de esta manera. Tenemos nuestro mezclador y en la corriente 1 vamos a tener un flujo másico con una fracción masa de sólidos de 0.12 o 12%. En la corriente 2 vamos a tener un flujo másico con una fracción masa de sólidos de 40%. Y al mezclar estas dos corrientes vamos a obtener un flujo másico de 5.000 kilogramos por hora con una fracción masa del 25%. Pero nos hace falta la fracción masa del agua en la corriente 3 y la calcularemos restándole a 1 la fracción masa de sólidos en 3, ya que tanto la fracción masa de sólidos en 3 como la fracción masa de agua en 3 debe de dar 1, es decir, debe de ser el 100%. Entonces, para calcular la fracción masa de agua en 1 y la fracción masa de agua en 2, haremos lo mismo. Ahora nuestro esquema ya ha quedado completo, pero tenemos que calcular el flujo másico 1 y el flujo másico 2. Y para poder calcularlos vamos a hacer el balance general y el balance por componentes de nuestro sistema. El balance general queda de la siguiente manera. El flujo másico 1 más el flujo másico 2 es igual al flujo másico 3. Esta será la ecuación número 1. Y el balance por componentes en sólidos queda de la siguiente manera. El flujo másico 1 por la fracción masa de sólidos en 1 más el flujo másico 2 por la fracción masa de sólidos en 2 es igual al flujo másico 3 por la fracción masa de sólidos en 3. Esta es la ecuación número 2. Y en agua, el flujo másico 1 por la fracción masa de agua en 1 más el flujo másico 2 por la fracción masa de agua en 2 es igual al flujo másico 3 por la fracción masa de agua en 3. Esta será la ecuación 3. Para poder calcular el flujo másico 1 y el flujo másico 2 se harán una serie de despejes de la siguiente manera. De la ecuación 2 se despeja el flujo másico 1. El flujo másico 1 es igual al flujo másico 3 por la fracción masa de sólidos en 3 menos el flujo másico 2 por la fracción masa de sólidos en 2 entre la fracción masa de sólidos en 1. Esa es la ecuación 4. En la ecuación 1 se despeja el flujo másico 2 y se sustituye la ecuación
4. Y entonces queda de la siguiente manera. El flujo másico 3 por la fracción masa de sólidos en 3 menos el flujo másico 2 por la fracción masa de sólidos en 2 entre la fracción masa de sólidos en 1 más el flujo másico 2 es igual al flujo másico 3. Y esta ecuación se va a simplificar de manera que nos quede esta ecuación. El flujo másico 2 es igual al flujo másico 3 por 1 menos la fracción masa de sólidos en 3 entre la fracción masa de sólidos en 1, todo eso entre 1 menos la fracción masa de sólidos en 2 entre la fracción masa de sólidos en 1. Eso será la ecuación 5. De la ecuación 2 se despeja el flujo másico 1 y se sustituye la ecuación 5. El flujo másico 1 es igual a el flujo másico 3 por la fracción de masa de sólidos en 3 menos el flujo másico 3 por 1 menos la fracción masa de sólidos en 3 entre la fracción masa de sólidos en 1. Todo eso entre 1 menos la fracción masa de sólidos en 2 entre la fracción masa de sólidos en 1 por la fracción masa de sólidos en 2. Todo eso entre la fracción masa de sólidos en 1. Y esa será la ecuación 6. Entonces, para calcular los flujos másicos 1 y 2 utilizarán las ecuaciones 6 y 5 y nos quedará de la siguiente manera. Ahora, para calcular el flujo másico 2, en la ecuación número 5 sustituiremos todos los valores y nos quedará de la siguiente manera. Flujo másico 3 por 1 menos la fracción masa de sólidos en 3 entre la fracción masa de sólidos en 1. Todo eso entre 1 menos la fracción masa de sólidos en 2 entre la fracción masa de sólidos en 1. Le damos enter y nos dará el valor del flujo másico 2. Ahora, para calcular el flujo másico 1, sustituiremos en la ecuación número 6, sustituiremos todos los valores, como le hicimos para el flujo másico 2. Bueno, ya se sustituyó la ecuación número 6 para sacar el flujo másico 1. Aquí se puede ver el valor y cómo fueron sustituidos los valores. Ahora, para comprobar si nuestros resultados están bien, vamos a sustituir el flujo másico 1 y el flujo másico 2 en nuestro balance general. Simplemente vamos a hacer la siguiente operación. Flujo másico 1
más el flujo másico 2 debe ser igual a 5000, que es el flujo másico 3. Si nos da 5000, nuestros resultados están bien. Por último, debemos hacer un cuadro de todo nuestro balance, en donde debe ir el flujo másico 1, el flujo másico 2, y estos dos sumados nos deben de dar el flujo másico 3, así como las fracciones masa en cada flujo, las cuales deben de sumar 1. Cabe mencionar que como ya hemos vinculado las celdas a las celdas operaciones, podremos cambiar el valor del flujo másico 3 a cualquier valor que queramos, por ejemplo 9000 kilogramos por hora. Y también es importante saber que si al cambiar este valor uno de los flujos da un valor negativo, quiere decir que no podríamos obtener el flujo másico 3 o el valor de ese flujo másico 3, ya que no sería una mezcla. Y eso es todo.